Con el uruguayo Nicolás Albertoni, analista en política internacional desde los Estados Unidos, donde se ha especializado en estudios latinoamericanos, también en negocios internacionales. Nicolás, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Diego, un gusto saludarte. Bueno, ¿cómo has analizado, cómo has visto en estas últimas horas la actitud del gobierno uruguayo, la forma en que se ha parado en relación con la problemática de Venezuela? Bueno, en primer lugar, a decir que finalmente se da esta denuncia a Venezuela, lo que está sucediendo a través de esta suspensión a Venezuela, usando efectivamente la cláusula democrática y siendo bien explícito, porque hasta el momento, recordemos, nada de esto había pasado, había temas administrativos, temas comerciales, pero no había una denuncia tajante de parte del bloque por temas democráticos. Dicho esto, y bueno, alegrándonos porque se llega finalmente a esta denuncia, también está el otro análisis y es la temporalidad de estos procesos. Sorprende mucho que 2 años después que un país estaba con esta situación democrática, recién ahora se denuncia. Es como que veíamos un incendio hace 2 años y a los 2 años se empieza a denunciar este incendio democrático. Sorprende creer, Diego, que la línea roja en América Latina ahora pasa a ser la disolución de los parlamentos. ¿Era necesario llegar tan lejos para ahora pasar a denunciar a Venezuela con la cláusula democrática? Yo creo que había que pasar mucho antes en este tipo de cosas, había que cortar mucho antes justamente para no llegar a estos extremos en los que estamos hoy. ¿En qué medida pesa, en este caso, las relaciones comerciales por Venezuela pueden haber pesado en la decisión del gobierno uruguayo de optar por la paciencia, por la espera, por un llamado al diálogo, por esperar de alguna manera, para tomar una decisión de este tipo? Eso es muy importante, digo, porque cuando uno ve las autocracias, no solo en América Latina, en la historia de América Latina, sino en el mundo, hay dos momentos bien importantes. Primero es la preparación para la ruptura del orden democrático. Uno ve que Venezuela y el régimen de Maduro se ha preparado por 2 años, 3 años para esto. Sí, estamos viendo de un Tribunal Supremo de Justicia que hace año y tanto, al inaugurar el año judicial, cantaban canciones chavistas. Entonces, nada nos hacía prever que estaban preparando para una ruptura del orden democrático. Si en esos momentos de la preparación la comunidad internacional presiona a ese país, los dictadores pierden el pie de apoyo. Después que ellos se hacen de todo el poder, como ahora pasan a ser parte dueños del poder legislativo, es cuando justamente el aislacionismo, pasamos a la segunda fase, y el aislacionismo, ¿verdad?, que le hace mal ahora al país. Porque efectivamente, claro, si le cortamos los canales comerciales, se le corta, es decir, el pueblo es el que termina sufriendo. Pero antes, las denuncias iban claramente en contra de la preparación de una dictadura como la que estamos viendo hoy. Entonces, sorprende ver que la comunidad internacional deja esta visión de que está para apagar incendios, pero no para prevenirlos. Ahora, en el caso del Uruguay, el Uruguay de alguna manera, está condicionado, o puede haber estado condicionado, te decía, me refería a eso, por las relaciones comerciales Uruguay-Venezuela, por un lado, también por la interna del Frente Amplio, del partido de gobierno, y finalmente por esto que introduce el presidente Vázquez en las últimas horas a través de esta entrevista en el semanario Búsqueda, donde da a entender que también, finalmente, en la decisión de votar a favor de la suspensión de Venezuela del Mercosur, también pueden haber incidido las eventuales represalias o castigos sobre el comercio de Uruguay con los países de la región, si Uruguay continuaba resistiéndose a sancionar a Venezuela. Sí, eso llamó mucho la atención, porque recordemos que hasta el momento eran todas hipótesis las que había de por qué Uruguay no actuaba de esta manera. Ahora, efectivamente, el presidente Vázquez, con esta nota de búsqueda, es explícito en este tipo de situaciones, que había presiones incluso desde el punto de vista comercial. Pero ¿saben qué? Eso yo creo que para la política exterior es lamentable, porque se le pone un precio a los valores democráticos de nuestro país. ¿Cuánto valen? ¿Cuántas importaciones y containers de leche valen los valores democráticos de nuestro país? Entonces, es mucho más profundo el tema que está sucediendo en Venezuela como para cuantificarlo en términos comerciales. En estas cosas, cuando hay derechos humanos de por medio, se está a favor o se está en contra. Pero no se puede quedar grises, porque los grises en este tipo de cosas le salen muy caro a la política exterior. Nicolás Albertoni, analista de política internacional uruguayo, radicado actualmente en los Estados Unidos. Muchas gracias por atender nuestro llamado.